Bien, entonces empezamos con los, revisaremos muy brevemente los prolegómenos. Dice, miren, cuestión general de los prolegómenos. ¿Es en general posible la metafísica? Atención a esta palabra, posible, posible. Ist überall Metaphysik möglich? Möglich, posible. No es verdadera, es falsa, es útil. No, la pregunta es posible, condiciones de posibilidad. Eso es lo que les he dicho, que constituye el concepto central de la revolución kantiana. Condiciones de posibilidad. ¿Qué es lo que haría posible o imposible la metafísica? Y lo que va a decir es que no es que la metafísica sea posible o imposible en general, es imposible como ciencia. Es posible como pensamiento, como reflexión, pero no es posible como ciencia. Y esta es la barra que introduce Kant, vamos a llamarlo así muy psicoanalíticamente, la castración que introduce dentro de la razón. En otras palabras, dice Kant, vamos a unificar empirismo con racionalismo, pero dividiendo la razón desde dentro, mostrando cuáles son sus parcelas. Entonces, veamos. Lo que dice acá, esta es la metafísica. Y aquí pone una barra en donde no hay comunicación y donde será la ciencia. Wissenschaft. Metafísica y Wissenschaft. Entonces, lo que está diciendo es, no, la metafísica no es ciencia. No es que sea imposible en general, es que simplemente no es ciencia. Será otra cosa, y ya lo veremos. Dice, no se puede indicar un solo libro de la metafísica, como por ejemplo se señala a un Euclides. Euclides se le atribuye ese nombre, se le atribuye la autoría de los elementos, el libro de los elementos de Euclides. El libro de los elementos de Euclides es el tratado de geometría que estuvo vigente desde la antigüedad hasta prácticamente la primera mitad del siglo XIX, hasta los 1830, que es cuando Gauss y Riemann revolucionan las matemáticas, particularmente ideas de geometría. Pero bueno, ¿qué es lo relevante de geometría? Perdón, de los elementos de Euclides. Bueno, que hay un método geométrico de exposición y un método geométrico de fundamentación. ¿Y cómo están estructurados los elementos de Euclides? Bueno, están estructurados a partir de axiomas y después se ponen a prueba teoremas a partir de esos axiomas, los cuales pueden resultar verdaderos o falsos. Y después hay corolarios, cosas que se siguen, ¿sí? Pero toda la estructura de los elementos de Euclides es absolutamente racional, porque hay unos elementos primitivos, que son los axiomas, que nos dicen cuáles son los elementos a partir de los cuales vamos a construir el universo de la geometría, y los cuales son poquísimos y muy simples. Y a partir de ahí yo puedo ir construyendo diferentes objetos, y a partir de ahí puedo ir estudiando las propiedades de esos objetos. Es decir, tengo axiomas, por ejemplo el famoso axioma de las paralelas. Dada una línea y dado un punto exterior a esa línea, solamente puede haber una línea paralela a esta otra línea paralela y que pase por este punto. Eso es un axioma. Bueno, pues eso nos permite establecer la congruencia entre los ángulos que se forman en los dos, en los ángulos internos de las... A ver, para no hablar tanto en el aire. Si yo tengo un punto y tengo una línea L, y yo tengo un punto P, solamente hay una y solamente una línea que sea paralela a L, que vamos a llamar L', que cruce por el punto P. ¿Qué es esta? Bueno, ese es un axioma. A partir de ahí, bueno, si yo trazo una línea acá, entonces yo puedo explicar por qué hay el mismo ángulo acá y acá, o acá y acá.
a partir de los elementos de Euclides, y esto es importante porque para Kant la matemática será el elemento central para poder explicar la ciencia moderna, ¿no? Que comienza con Galileo y pues al menos la corona en ese tiempo Newton con sus leyes sobre la gravitación. Pero a partir de esas leyes, a partir de esos axiomas de Euclides, yo puedo hacer todas las cosas que ustedes aprendieron a hacer sobre el radio y calcular las áreas de las diferentes figuras geométricas, o ver cómo se relacionan, por ejemplo, el cuadrado y el triángulo cuando yo escribo el segundo en el primero y veo que en realidad este triángulo está dos veces porque el otro está aquí, pero partido, ¿no? O cómo escribir un cuadrado en un triángulo, si es posible o no, el teorema de Pitágoras, todo lo que ustedes saben hacer de geometría básica descansa en los elementos de Euclides y no se ha movido nada. Entonces Kant dice, bueno, vean qué diferencia tan grande existe entre los elementos de Euclides que fueron escritos en la antigüedad y tienen siglos sin haberse movido un ápice, con la metafísica en la cual cada 20, 30, 40, 50 años viene un nuevo filósofo o filósofa a revolver. Entonces, no, desafortunadamente, filósofas no, pero no que hayamos conocido, ¿no? Desafortunadamente, pero bueno, como sea, viene algún pensador o pensadora, para extenderlo, ser justos, y se inventa otra metafísica, y viene otra metafísica, y alguien demuestra a Dios y refuta la anterior y dice, ¿eso lleva a algún lado? No, no lleva a algún lado, porque no se parece en nada al conocimiento científico. ¿Y cuál es el ejemplo de conocimiento científico por excelencia aquí? El conocimiento matemático. ¿Y cómo debería ser un conocimiento científico si está modelado sobre el ejemplo de la matemática? Bueno, pues que no se moviera, que llegara un Euclides y dijera, miren, Euclides y nos dijera, miren, estos son los axiomas, estos son las cosas que se siguen de los axiomas, este es el conjunto de teoremas interesantes que nosotros tenemos, que queremos probar, y aquí están las pruebas. Entonces, el siguiente elemento, además de los axiomas, en los elementos de Euclides es la prueba, la demostración. Yo puedo demostrar que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, lo puedo demostrar. No lo afirmo, no simplemente lo digo, no se me ocurrió, sino que la gran revolución griega en ese sentido es la prueba, y es algo que Kant va a llamar construcción. Y dice, la matemática avanza por construcción de conceptos. Y decir que se avanza por construcción de conceptos quiere decir que se avanza por pruebas, que se muestran las cosas. Y dice, aunque presentéis, les está hablando el vosotros de la metafísica, aunque ustedes ofrecierais proposiciones sintéticas, como el principio de razón suficiente, de Leibniz, que ya lo vimos, que jamás habéis probado, ahí está la prueba, bewiesen, por la mera razón, y que por consiguiente nunca habéis probado a priori, antes de toda experiencia, como era empero vuestro deber, pero que gustosamente se os conceden, aún así incurrís en afirmaciones tan inadmisibles y tan inseguras que una metafísica siempre ha contradicho a la otra. ¿Sí? Sí, no hay nada parecido en la metafísica a los elementos de Euclides, es decir, a la matemática. No hay nada seguro, no hay principios a priori, y sobre todo no es un conocimiento legítimo porque no existen pruebas. En otras palabras, las pruebas de la existencia de Dios no son pruebas, son argumentos vacíos, son conceptos vacíos que no se aplican a nada. Y la matemática, en cambio, sí que se aplica a un material ideal, que son las intuiciones puras, pero sí se aplica a un material y sí nos da conocimiento y sí es sintético porque tiene estas dos partes que son sensibilidad y entendimiento. Pero ahora veremos eso. Muy bien, dijimos que para Kant la metafísica no es posible como ciencia. Ahora, esto lo dijimos de la metafísica clásica. Para Kant, la única metafísica posible
va a ser aquella que se ocupe de los juicios. Bien, te los leo mejor. La metafísica se ocupa propiamente de las proposiciones sintéticas a priori y solo estas constituyen su fin. A ver, la metafísica reformada, que en general va a ser llamado conocimiento, puro, es aquel que se ocupa de las proposiciones sintéticas a priori. Der Schluss dieses Paragraphs ist also, dass Metaphysik es eigentlich mit synthetischen Sätzen, proposiciones, Sätzen a priori zu tun habe. Y esto constituye su fin, Zweck. Entonces, proposiciones sintéticas a priori. El concepto para poder entender esta parte de los prolegómenos es ¿qué significa proposiciones sintéticas a priori? Ya dijimos, a ver, la metafísica clásica, si no la metafísica reformada por Kant, la metafísica clásica tiene por objetos a Dios, al mundo, al alma, y lo que dice Kant es que esos no pueden ser objetos de la metafísica. La única, pero tampoco está diciendo que la metafísica debe conformarse con conocimientos meramente empíricos, ¿no? Solamente dados por la experiencia. Necesita una especie de experiencia pura. Entonces, a ver, vamos a ver esto con calma. ¿Qué es lo que parecía decirnos la metafísica? Que había un conocimiento que nosotros podemos utilizar, que nosotros podemos, ganar, sin ir a la experiencia. ¿Sí? Y nos decía, este conocimiento es de Dios, en última instancia. Bueno, Kant dice, no es de Dios, no es del alma y no es del mundo. Ya veremos qué es, dice Kant. Pero sí es verdad que podemos conocer las cosas de forma pura. Conocer las cosas de forma pura significa por la sola razón. Por la sola razón significa que no necesitamos de los hechos. Es, por lo tanto, a priori. Ahora, ya lo veremos. Conocimiento significa unión. Conocer significa unión. Sí. Vamos a ponerlo aquí. Conocer significa unir. Significa síntesis. Vamos a decir, ¿unir qué? O sintetizar qué. Bueno, y aquí ahora sí viene la propuesta kantiana. Conocer significa unir sensaciones y conceptos. Entonces, otra vez. ¿Qué es la metafísica reformada? El conocimiento o la formulación de proposiciones sintéticas a priori. Dijimos que eso significa conocer de manera pura. Conocer de manera pura es por la mera razón. Conocer por la mera razón es conocer a priori, con anterioridad a la experiencia. Pero no podemos conocer si no unimos sensibilidad y entendimiento o sensaciones y conceptos. Todo esto va a quedar más claro. Simplemente estamos dando la primera revisión. Entonces, vamos a ir palabra por palabra. Es lo mejor que podemos hacer. Proposiciones sintéticas a priori. Proposiciones sintéticas a priori.
una proposición? Bueno, es una frase que tiene la estructura de la predicación, en la cual decimos algo de algo y que pues podríamos ponerlo así como S es P. Los hombres son mortales, las iguanas son verdes, Dios es bueno, la perfección es alcanzable. Todas esas son proposiciones. Entonces vean que la estructura que tiene es, hay un sujeto de quien se habla y luego hay un predicado, algo que se dice sobre ese predicado, y luego hay una palabrita acá que dice es, que es el verbo ser funcionando como una cópula, ¿no? Algo que une el sujeto y el predicado. Bueno, eso es una proposición. ¿Qué significa que sea sintética? Bueno, la mejor forma de entender conceptos como sintético es ver a qué se oponen. Lo sintético se opone a lo analítico y lo a priori se opone a lo a posteriori. Entonces, primero esto, a priori es antes de la experiencia, antes de ir al mundo empírico. A posteriori es después de que uno va al mundo empírico. Yo puedo saber a priori que 3 más 3 son 6, ¿sí? No necesito conocer las manzanas o ir a probar que eso es cierto contando las manzanas o contando dedos de los pies o contando patas de pollo, ¿sí? No importa cualquier objeto que yo desea elegir a posteriori, no lo necesito para entender cómo hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, esto es a priori y esto es a posteriori. Entonces, un ejemplo de un juicio a priori es, por ejemplo, 3 más 3 es igual a 6. Es decir, yo no tengo que salir al mundo o no tengo que ir a preguntarle al mundo a ver si eso es cierto, yo lo puedo hacer con mi pura razón. ¿Sí? Pero esto resulta que no es trivial. Que 3 más 3 sean 6 es algo que me produce conocimiento. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿De qué estoy hablando? Ah, bueno, pasemos a la distinción entre lo sintético y lo analítico. Lo sintético es lo que une, lo que junta y por lo tanto lo que da conocimiento. Lo analítico es lo que no da conocimiento. ¿Cuál es un ejemplo de un juicio sintético? Perdón, primero de un analítico. ¿Cuál es un ejemplo de un juicio analítico, es decir, de una proposición analítica, es decir, de una frase del tipo S es P, pero que tenga la cualidad de ser analítico? Bueno, que en el sujeto y en el predicado está dicho 2 veces lo mismo. En términos estrictos, lo que dice Kant es que el predicado está contenido dentro del sujeto. En otras palabras, son todas aquellas afirmaciones que no dicen nada nuevo del mundo, pero que son verdaderas porque, en última instancia, son tautológicas. Hay una discusión grande si todo lo analítico es tautológico. Pero bueno, ¿qué significa tautológico? Pues que el sujeto y el predicado dicen lo mismo. En el caso de Kant, para ser más precisos, diríamos que el predicado está incluido dentro del sujeto. Entonces, bueno, a ver. Un ejemplo, para que se entienda esto. Un ejemplo clásico, ¿no? Que además van a ver por todos lados. Todas las mujeres no casadas son solteras. Todas las mujeres no casadas son solteras. Todas las mujeres no casadas es el sujeto. Luego son, es la cópula,
conjugado en plural, y el predicado es solteras. Entonces yo estoy diciendo que el predicado de las mujeres no casadas es ser solteras, pero es lo mismo. Decir una mujer no casada es lo mismo decir que una mujer soltera. En otras palabras, las mujeres no casadas y las mujeres solteras son dos modos de referirse a lo mismo, ¿sí? Entonces, del lado del sujeto y del lado del predicado tenemos una misma referencia, podríamos decirlo así. De tal manera que decimos que el sujeto está incluyendo el predicado porque yo solamente con saber, con escuchar mujeres no casadas, puedo encontrar el nombre solteras, porque es lo mismo, en términos prácticos, ¿no? El sentido puede no ser el mismo, pero la referencia sí, ¿no? Para ponerlo en términos más o menos contemporáneos. Otro ejemplo de un juicio analítico. Todas las personas que han muerto están no vivas. Bueno, es que precisamente una forma de decir que una persona está muerta es decir que está no viva, ¿sí? Entonces, si ustedes escuchan la frase las personas no muertas, podrían reemplazar el no muertas muertas por no vivo y no pasa nada. El sentido, bueno, la referencia sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, los juicios analíticos nos están diciendo de alguna forma dos veces lo mismo. O, si lo quieren ver así, están predicando cosas que ya estaban dichas en el sujeto y que no tienen que ir a preguntarle, no tienen que ir a hacer una encuesta a las mujeres no casadas para ver si son solteras, porque eso lo saben de antemano, que está en la definición. Porque la definición de ser no casado es ser soltero. Podríamos verlo así. Ahora, ¿qué es una proposición sintética? Les digo, esto cuesta trabajo, a lo mejor es un poco árido, pero después verán que no es difícil, una vez que lo capten, y lo iremos explicando. Entonces, ¿qué es un juicio sintético? Un juicio sintético es algo que sí agrega conocimiento. Entonces, por ejemplo, el profesor del seminario Kant Hegel se llama Arturo. Bueno, podría no haber sido yo, podría haber sido cualquier otra persona. Entonces, ustedes tienen que unir un sujeto y un predicado que tengan diferentes fuentes para que haya un conocimiento verdadero. En otras palabras, de profesor de seminario Kant Hegel no se sigue el nombre, ¿sí? Resulta que ustedes tienen que haberse inscrito para haber visto las listas de los profesores y entonces saber que de hecho es el caso que en el mundo Arturo es el profesor del seminario Kant Hegel, ¿sí? Aquí sí tienen que ir a ver al mundo qué diablos está pasando, no lo pueden, no se deduce del propio concepto, ¿sí? Entonces, el ejemplo de un juicio sintético es, bueno, puede ser más general, ¿no? Los gatos tienen 4 patas. Está jugando el mismo papel que el sujeto de los gatos, que es el elemento de conjunción, tienen, y el predicado es 4 patas. Yo predico de los gatos que tienen 4 patas, podría no ser así. En el concepto de gato no está dicho o en la palabra gato no está dicho si tienen 3, 4, ni siquiera si tienen patas. Yo tengo que ver los gatos para saber que tienen 4 patas. Esto tiene sus bemoles, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces ya vieron, los juicios analíticos son en los que en el sujeto y en el predicado no se agrega nada nuevo y por lo tanto son equivalentes. No sean iguales, pero son equivalentes en cuanto al conocimiento. Por lo tanto, no conozco nada nuevo. En el caso de los juicios sintéticos, el predicado sí me dice algo distinto sobre el sujeto que yo no sabría de ver solamente el sujeto. Y entonces, por lo tanto, tengo que ir a ver al mundo cómo son las cosas. Bueno, esta es la distinción analítico-sintética. Regresemos a algo a priori, a posteriori. A posteriori, yo sé, parecería que todo lo sintético, lo que sí me agrega conocimiento, los juicios de conocimiento, las proposiciones de conocimiento, dependen del mundo.
dependen de cómo es el mundo realmente. Entonces parecería que todas las proposiciones sintéticas, los perros tienen 4 patas, las vacas mugen, el oxígeno tiene valencia negativa, -2, la fuerza es, la circunferencia, bueno, sí, el tiempo que tarda el planeta Tierra en darle la vuelta al Sol es de 365 días, más o menos, con unas variaciones. Todos esos son juicios sintéticos, son juicios de conocimiento, son juicios que me dicen cómo es el mundo. Aquí yo no sé cómo es el mundo, aquí el concepto lo estoy expresando de otra forma, pero no me dice nada del mundo. Aquí sí conozco el mundo. Entonces lo más natural es pensar que todos los conocimientos sintéticos son a posteriori, es decir, de la experiencia. Bueno, toda la dificultad de entender a Kant, de entender los prolegómenos y de entender la crítica de la razón pura depende de una sola frase. ¿Qué son los juicios sintéticos a priori? Juicios sintéticos a priori. Sintéticos, es decir, que nos dan conocimiento, pero al mismo tiempo que no tengo que ir al mundo a verificarlo. Entonces son puros. Entonces hay conocimientos puros. Eso es lo que decía la metafísica, ¿no? Yo puedo conocer de manera pura, sin experiencia, ciertos objetos. Pero dice Kant, es que falta un elemento. No pueden conocer a Dios, no pueden conocer al alma, no pueden conocer al mundo como totalidad. Lo único que pueden conocer es, sintéticamente, ciertos objetos a partir de intuiciones puras. A ver, ¿cómo puedo yo conocer? Nos va a decir Kant. ¿Qué significa conocer? Unir o sintetizar sensaciones o intuiciones y conceptos. Lo veremos, no se preocupen. Conocer es unir sensaciones y conceptos. ¿Sí? Resulta que hay sensaciones puras, y este es todo el tema. Las sensaciones, generalmente pensamos, es lo que yo puedo sentir en mi ropa, lo que veo con mis ojos, lo que escucho con mis oídos, lo que pruebo con mi lengua, y eso, por lo tanto, haría que todos los juicios sintéticos fueran a posteriori. Pero resulta que no. Ahora vamos a hacer un diagrama. Resulta que no. Resulta que hay ciertos juicios que tienen elementos conceptuales, que están en mi mente, y que tienen sensaciones, pero que no son sensaciones empíricas, sino que son sensaciones puras. Y eso es que la matemática. Y ahí está. Y voy a tratar de hacer un diagrama. Vamos a dejarlo aquí. Voy a hacer un último diagrama para que se entienda esto. Y voy a dejar el resto de la lectura de los prolegómenos a ustedes. Y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas en Facebook, como lo habíamos acordado. Entonces, hacemos el diagrama. Yo sé que hay muchas cosas y ya me extendí mucho, pero mi tarea es darles las bases para que ustedes entiendan el texto y no explicar todo el texto. En realidad son las dos, pero no da tiempo, no da tiempo, y por eso tenemos 4 horas a la semana usualmente, que ahora estamos tratando de comprimir en 1 hora o en 1 hora y media. Entonces, por eso es que está un poco abigarrado y me interesa mucho muchas de las cosas que estamos diciendo ahora y que se discuten en los prolegómenos van a quedar más claras y las vamos a tener que ver de todos modos en la crítica de la razón pura. Pero, mientras tanto, me interesaba darles las herramientas y los elementos y las distinciones fundamentales, y particularmente a partir de estos diagramas y dibujos, para que ustedes puedan avanzar con cierta autonomía dentro del texto. Entonces, a ver. Supongamos que este círculo grande son las proposiciones. ¿Sí? Proposiciones, es decir, afirmaciones del tipo SSP. Entonces, hay proposiciones analíticas, vamos a suponer que solo hay 2. Hay proposiciones analíticas
que son todas estas, y hay proposiciones sintéticas, que son todas estas. Okay. Dentro del universo de las proposiciones, las analíticas, la mitad de ellas, entiendan, ¿no? La mitad de las proposiciones analíticas son aquellas que no agregan conocimiento. Son aquellas del tipo de todas las mujeres no casadas son solteras, ¿sí? Entonces ya vimos, esta es una posibilidad de las proposiciones, que sean analíticas. Ahora las proposiciones también pueden ser sintéticas. Las sintéticas son aquellas que hacen síntesis, que juntan, que producen conocimiento. Porque el sujeto, más bien el predicado, no está contenido dentro del sujeto. Y además, producen conocimiento porque tienen dos elementos heterogéneos: sensibilidad y entendimiento, o sensaciones y conceptos. Aquí, en las proposiciones analíticas, solo hay conceptos. Ahí no podemos conocer nada. Lo que nos da conocimiento es cuando a un concepto le pegamos intuiciones. En las analíticas no hay conceptos, en las analíticas no hay conocimiento, porque no hay sensibilidad, no hay nada a qué aplicar. Nosotros conocemos algo cuando le aplicamos a un material sensible nuestros conceptos. Entonces, de este lado están las proposiciones sintéticas. Las proposiciones sintéticas son aquellas en las que tenemos dos componentes heterogéneos: sensaciones y conceptos. Bueno, resulta que dentro de las proposiciones sintéticas hay dos tipos: a priori y a posteriori. Las más simples y las más elementales son las a posteriori. Entonces son todas las proposiciones que sí agregan conocimiento, pero que están referidas a cómo es el mundo. Es decir, que yo tengo que salir a verlo. Entonces ahí están las proposiciones del tipo, como las que dijimos, ¿no? Los gatos tienen 4 patas y la aceleración de la Tierra es menos 9. No sé qué metros sobre segundo al cuadrado, algo así, ¿no? O sea, todo lo que podamos saber del mundo y que tenemos que el mundo ir a verlo. ¿Qué significa ir a verlo? Que nos hacen falta sensaciones empíricas. Pero resulta, y esta es toda la aportación de Kant, que hay sensaciones puras, intuiciones puras. ¿Qué son las matemáticas? Entonces, a ver, tenemos proposiciones analíticas y tenemos proposiciones sintéticas. Y dentro de las proposiciones sintéticas tenemos unas que son contingentes, que dependen del mundo, y otras que son necesarias porque transcurren en la mera razón. Esto es lo que más se parece a la metafísica, pero como verán no tiene nada que ver con Dios ni con el mundo, tiene que ver con las matemáticas y con el conocimiento matemático del mundo. Por ejemplo, la física, sea la óptica, la mecánica o cualquier otra rama, en tanto que puede ser matematizada. Ok, un ejemplo, que ya lo vimos. El ejemplo de una proposición analítica es: todas las mujeres no casadas son solteras. Hay puros conceptos, no hay intuiciones, no tienen que ir al mundo. Una proposición sintética a posteriori es: los gatos tienen 4 patas, porque podría no ser así y yo tengo que ver un gato para ver efectivamente que tienen 4 patas. Una proposición sintética, pero a priori, es decir, que no está en el mundo, sino solamente en mi mente, por decirlo así, es la matemática, y un ejemplo es 3 más 4 es igual a 7. ¿Por qué 3 más 4 no es analítica? Porque de 3 más 4, ahí no está escrito el 7, ¿sí? Yo tengo que realizar una operación para saber que es 7. 3 más 4 es 7. Entonces aquí tienen un sujeto, aquí tienen el es como el igual, y aquí tienen el predicado. 3 más 4 es igual a 7. Entonces decimos, ¿por qué no pertenece aquí a las proposiciones analíticas? Porque no es una cosa trivial. El 7 no está contenido dentro de 3 más 4. Y esto es lo raro de Kant. Lo que Kant está diciendo es que cuando nosotros sumamos,
sí estamos generando conocimiento. Yo tengo que sumar el 3 más el 4 para saber que es 7. Tiene que haber un acto. Ahora, ¿por qué 3 más 4 no es una proposición a posteriori? Bueno, porque yo no tengo que contar gatos, ni tengo que contar granos de maíz, ni tengo que contar mis centavitos para saber cómo operan los números. Entonces, los juicios sintéticos a priori son todos aquellos juicios que sí generan conocimiento, pero que no dependen de la experiencia, sino que están solamente en nosotros. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué no? Se supone que para que genere conocimiento necesita sensibilidad. Sí, también aquí hay sensibilidad, pero es sensibilidad pura. Entonces, cuando yo hago esta operación, dentro de mi propia mente me estoy proveyendo mi propia sensación. Y al yo proveer mi propia sensación y mis propios conceptos, puedo ejecutar la síntesis, sensibilidad más conceptos, pero como solamente sucede en mi mente y no afuera en el mundo, entonces es pura y es a priori. Y entonces es así como la metafísica resulta desnudada en sus grandes pretensiones y limitada única y exclusivamente a el conocimiento puro matemático. ¿Sí? Entonces, al explicar esto, lo que Kant va a mostrar es cómo sí es posible que nosotros conozcamos el mundo a priori, pero no el mundo concreto, sino el mundo de las leyes y las regularidades. ¿Sí? O sea, yo nunca voy a poder deducir por mi mente cómo son los animales, los tengo que ir a ver. Yo tampoco puedo deducir en mi mente todas las sumas posibles, pero sí las puedo construir en mi mente. Entonces, ¿por qué es un juicio sintético el de las matemáticas y el de la física y de todas las ciencias que aplican la matemática? Porque yo lo puedo resolver en mi cabeza, ¿sí? No necesito ir al mundo, lo resuelvo en mi cabeza, pero aunque lo resuelvo en mi cabeza, en mi mente, no estoy atorado en tautologías ni en conceptos vacíos, sino que mi mente es capaz de producir ciertos contenidos que pueden ser aprendidos por sus propios conceptos y que el juego de sensibilidad y entendimiento puede ocurrir completito dentro de mi mente, aunque también puede ocurrir entre mi mente y el mundo exterior. ¿Sí? Entonces, repósenlo, reflexiónenlo, busquen ejemplos de juicios analíticos y de juicios sintéticos. Y entre los juicios sintéticos encuentren ejemplos de cuáles serían a priori y cuáles serían a posteriori. Y entonces entenderán que todo el proyecto de Kant implica cómo salvar el conocimiento a priori de la razón, como querían los racionalistas, pero no en los objetos de la metafísica. Es decir, sí podemos conocer con conceptos, pero necesitamos aplicarlos a un material. ¿Sí? Ese material no tiene que ser el del mundo, puede ser un material puro, pero ese material puro no es Dios, no es el alma y no es el mundo. ¿Sí? Eso es pura especulación. El otro, lo puramente empírico, tampoco es el más alto, la más alta aspiración de la razón, porque ese conocimiento no genera ninguna certeza. Entonces, fíjense, los racionalistas habían dicho, aquí está el mundo de los objetos trascendentes y cómo nosotros los pensamos con nuestra razón pura. Los empiristas decían, no, acá está el mundo de las sensaciones y cómo nosotros, está el mundo de las cosas y cómo nosotros las conocemos por la mera sensibilidad. Lo que Kant dice, no, hay un mundo intermedio, ¿sí?, en el cual nosotros aplicamos nuestros conceptos, que son los conceptos de la metafísica, sustancia, accidente, por ejemplo, causa, ¿sí? Son los mismos conceptos de la metafísica, pero en vez de aplicarlos a estos objetos raros, como Dios, el mundo y el hombre, los aplicamos a ciertos elementos sensibles. Ahora, no van a ser estos elementos sensibles del mundo, sino van a ser sensibles puros, ¿sí? Entonces, toma los conceptos del racionalismo, toma el principio del empirismo, pero lo purifica y entonces crea esta esfera que es de los conceptos puros del entendimiento y que son nuestros conceptos abstractos.
nuestros conceptos abstractos de la matemática. Entonces, si ustedes ven la historia de la matemática, no está terminada, porque lo que Kant está viendo es que la matemática sí hace progresos. La matemática va conociendo sus objetos, ¿sí? Y eso es lo que verdaderamente le sorprende. ¿Cómo es que la matemática puede ir avanzando? Claro, no le tocaron las grandes revoluciones, pero bueno, Euler, que sí era su contemporáneo, que tiene un famoso problema de los puentes de Königsberg, de la ciudad donde vivía Kant, y que es el surgimiento de la topología, teoría de nodos y redes, que después podemos revisar someramente. Pero bueno, lo que Kant sí ve es que hay un conocimiento seguro, y es un conocimiento puro, pero es un conocimiento concreto. Entonces, ¿qué es lo que le fascina y lo que le enloquece a Kant de las matemáticas y de su aplicación al mundo de la física? Bueno, que por un lado nos permite usar nuestros conceptos puros del entendimiento en cosas concretas y citarnos un conocimiento verdadero, pero por el otro lado evita que nos perdamos en la inmensidad e inseguridad del mundo empírico y de la falta de certeza. Entonces dice Kant, resulta que lo que entonces yo hago es, en mi propia mente, me doy intuiciones, ¿sí? Y entonces no dependo del mundo para conocer, y además tengo ciertos conceptos. Esos conceptos puros del entendimiento son, como les había dicho, entre otros, el de causa y efecto, o el de acción recíproca, o el de sustancia, que son los conceptos de la metafísica. Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué es lo que gana Kant con eso? Salvar un conocimiento racional, aunque no sea de Dios, y salvar un conocimiento empírico, aunque no sea del mundo de los sentidos. Entonces, de la metafísica salva sus conceptos, pero le quita sus pretensiones, y del empirismo, salva el principio de ir a las cosas para conocerlas, pero reconoce que hay cosas que podemos conocer en nosotros mismos. Y este concepto raro de que hay una intuición interna y conceptos que tenemos y que le podemos aplicar, esas intuiciones, esos conceptos, esas intuiciones nos permiten tener un conocimiento certero, es decir, no dudoso, como decía Hume, es decir, absolutamente certero. ¿Por qué? Porque la necesidad de las cosas, es decir, las leyes, las pongo yo entendimiento, las pongo yo razón. Pero resulta que no solamente yo pongo las leyes del entendimiento, asegurando así la posibilidad del conocimiento, sino también puedo poner las sensaciones. Y al poner esas sensaciones, entonces no estoy perdido en el mundo, sino que garantizo que esos conceptos que vienen de la tradición metafísica sean aplicados a algo concreto. Entonces, para resumir, la crítica de la razón pura y lo que se discute en los prolegómenos es la posibilidad de conocimiento puro, es decir, conocimiento de algo que sea conocimiento verdadero y no puras especulaciones, pero que ese conocimiento de algo no sea conocimiento de cosas contingentes, sino de cosas necesarias y de cosas universales, tal que nos puedan ofrecer un terreno, ahora sí, universal, en el cual podamos concebir y aprender todos los fenómenos. Y bueno, ese terreno será el de la razón pura. Y la razón pura, por lo tanto, será un texto que estará estructurado en una descripción de cómo es la sensibilidad en espacio y tiempo, después cómo son los conceptos de nuestro entendimiento, esos que aplicamos a la sensibilidad, cómo se unen los unos y otros, cómo eso está garantizado por una unidad general, que es la unidad trascendental de percepción, y luego cómo surgen muchos problemas cuando no comprendemos estas divisiones y pretendemos aplicar los conceptos cuando pretendemos usar los conceptos sin aplicarlos a intuiciones, de la cual surgirá toda esta parte de la dialéctica trascendental, que es una sección de la crítica de la razón pura dedicada a los errores que comete la razón por no conocerse a sí misma y por no saber lo que es legítimo, no poder discernir lo que es legítimo de lo que es ilegítimo. Entonces, bueno, comprimidísimo, esos son los prolegómenos y el contexto de los prolegómenos. Así que procesen esto, pausenlo cuantas veces quieran, lean los prolegómenos, si se lean
lean pues algo de la bibliografía complementaria, este libro que les puse ahí, los estudios introductorios que vienen en el texto de los prolegómenos que les mandé. Y bueno, hoy les voy a poner las preguntas en el cuestionario. No, no es cierto. A ver, lo que tienen que hacer es un comentario de 5 páginas respecto al video, de 5 páginas. Perdón, un comentario de entre 5 y 7 líneas mínimo, puede ser más, en donde planteen ustedes lo que comprendieron del texto y 2 preguntas al texto de comprensión. Y sobre eso, bueno, yo basaré el próximo video y también en eso nos basaremos la discusión en el Facebook Live para aclarar las dudas. Muchas gracias.